Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas cosas se han dicho después del partido y de la presentación del Junior frente al equipo Independiente de Santa Fe. Y me parece que la gran mayoría, la inmensa mayoría, coincide o coincidimos en el que la presentación del Junior ha sido floja, ha sido pobre y que ha sido realmente una noche de terror, especialmente para la defensa, tal como nosotros lo señalábamos el día anterior, después del partido. Las razones, hay varias. Algunas pueden saber a justificación, pero también pueden formar parte de la realidad. Pero independientemente de las razones y de las justificaciones que pueda haber, porque hay algunas situaciones que de alguna manera pudieran justificar, pero no todo, y no se puede esconder detrás de la justificación una realidad. Y la realidad es que el equipo no ha tenido un buen inicio de temporada. Ni la presentación en Barranquilla frente al mismo Santa Fe, ni la presentación frente al Deportes Tolima en Barranquilla, y por supuesto, mucho menos la presentación que se hizo en la capital de la República. Por cómo se jugó y por cómo se perdió. Por las formas, por las maneras. Entendiendo también que siempre tendrá un gran valor una final. Y cuando se pierde una final, a veces hasta nos desviamos del análisis. Y cuando se gana, también, y nos olvidamos del cómo. Pero no hay duda de que la presentación fue muy flojita y en la que muy poquitos jugadores se salvan de lo que fue la presentación del Junior. Tal vez un poco Silveira, que de todas maneras creo que tuvo algo comprometido con el gol, pero de resto es muy difícil rescatar a alguien. De pronto alguno menos mal que otro. Pero bueno, a lo que me quiero referir es a un par de declaraciones que han entregado jugadores del equipo. Uno en conferencia de prensa, que fue Guillermo Celis, y el otro Luis Fernando Muriel, que es la contratación que más expectativa genera en el equipo por su recorrido y por el alto costo que significó para el Junior vincularlo durante 2 años. Entonces, eso indudablemente que llama poderosamente la atención. Voy a comenzar por lo de Guillermo Celis. ¿Por qué? Porque Guillermo Celis se sale del libreto que pareciera tuvieran todos los jugadores o la mayoría de los jugadores de fútbol cuando se cae haciendo una mala presentación. Una manera de reconocer es decir que sí, que jugaron mal y le ofrecen disculpas a la afición y le ofrecen disculpas a sus compañeros, a los dirigentes y dicen que hay que levantar, que hay que trabajar y todo eso. Eso se acostumbra habitualmente. Pero Guillermo Celis, que me parece que tuvo una declaración parecida cuando el Junior perdió aquel partido frente al Unión Magdalena en el torneo pasado, cuando el Unión Magdalena estaba en los últimos lugares, que no había ganado ni un partido, habló Celis duro después del partido. Y esta vez frente a Independiente de Santa Fe también ha hecho algunas precisiones que yo creo que vale la pena rescatar. ¿Por qué? Porque es que lo dice un hombre que yo creo que se ha ganado el respeto de sus compañeros y de quienes lo ven jugar permanentemente y del seguidor del equipo. Cuando un hombre habla así, cuando se atreve a hablar así, es porque siente que sus compañeros le van a respaldar su opinión. Porque él no es que señale alguno en particular, pero sí hace unos razonamientos que me parecen que son más aterrizados que aquellos que tienen que ver con el populismo, cuando se dice de que es que jugamos mal, ofrecemos disculpas, es que vamos a mejorar. No, él ha dicho que hicieron un partido light, es decir, un partido delicado, suave, sin el carácter o sin las maneras como se debe afrontar una final. Mejor dicho, así como la afrontó Santa Fe. Cuando él utiliza ese término, está hablando de eso. Y realmente eso fue lo que se vio. Un equipo inseguro, un equipo que era un mar de inseguridad, especialmente cuando lo atacaban, y un equipo realmente inconexo. Pero además dijo que lo que hay que hacer o lo que hay que decir es en la cancha, que no hay que presentarles ni ofrecerles disculpas
a los aficionados, a los seguidores, a los dirigentes. No, que lo que hay que hacerlo en la cancha. Y es verdad. Las palabras, sí, muchas veces son muy bonitas y se agradecen, pero lo mejor que puede hacer un deportista cuando las cosas no las ha hecho bien es en la cancha revertir todo lo malo que ha hecho. Y me parece que eso es más importante en lo que tiene que ver con la autocrítica que comenzar a ofrecer disculpas. Lo que tienen que hacer es, y ellos saben qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que deben hacer para cambiar esta imagen. Esta imagen que comenzó por las nubes antes de arrancar la temporada. Se hablaba de la supernómina, del super equipo. Creo que eso está asociado a que recientemente se ganó un campeonato. Y está asociado a la llegada de Muriel especialmente y un poco la de Cristian Barrios. Quizás no tanto a los otros nombres como Ríos, como Pestaña, como el jugador Kevin Pérez y como Yarenson Sarmiento, que también son caras nuevas en el equipo y que varios de ellos no jugaron. Pero realmente la grande expectativa, hasta el punto de que el equipo se ha llamado desde un gran sector del interior del país como una supernómina y como un super equipo, tiene que ver con la llegada de Muriel y un poco lo de Cristian Barrios. Y eso realmente todavía no se ve reflejado, ¿verdad? Por eso el golpe que sufre la ilusión del seguidor del Junior es grande ante esas presentaciones. Porque para hablar de un super equipo o de un gran equipo, hay que esperar primero que juegue bien, que funcione, que los nombres, que las piezas se integren, se interrelacionen en cuanto al juego, puedan rendir y a partir de allí, cuando rindan, cuando consigan los resultados, hablar de un super equipo. De hablar que finalmente Muriel justificó la inversión, que Cristian Barrios se acercó para reemplazar a Enamorado, que Ríos hizo en el Junior lo que hizo en otros equipos, que Kevin Pérez, que ha mostrado grandes habilidades, especialmente en el Deportes Tolima, lo haga acá, que Pestaña cuando ingrese sea capaz de cumplir con lujo de detalles, ese tipo de cosas. Por lo pronto, está la expectativa. Seguramente algunos comienzan a desilusionarse. Yo creo que no hay razón para desilusionarse, la verdad. Han sido 3 partidos que han jugado muy mal. Eso sí, hay que señalarlos, hay que puntualizarlo, pero de todas maneras uno no puede arrear banderas de inmediato y decir, no, esto no sirve, porque no es así. Vamos a ver qué pasa. Eso sí, que son campanazos para que los jugadores y muchos no se crean aquel cuento de que hay la supernómina. No, hablar de la supernómina o de super equipo es después, cuando ya en la cancha el equipo haya hecho lo que le corresponde, cuando le haya ganado a quienes tiene que ganarle, cuando haya hecho las buenas presentaciones que tiene que hacer con los nombres que hay. A partir de ahí sí se puede hablar de un equipazo o de un super equipo o de un gran equipo, ¿verdad? Por lo pronto simplemente hay unas expectativas que de alguna manera se resienten y lo entiendo porque somos pasionales en el fútbol con lo que ha pasado. Entonces, eso que señaló Guillermo Celis me parece que es bastante acertado. Y lo otro tiene que ver con la declaración que dio Luis Fernando Muriel. Esto fue lo que dijo Muriel en zona mixta. Entre otras cosas, solamente en zona mixta habló Jimmy Chará y Luis Fernando Muriel, porque Celis habló fue en la conferencia de prensa. Pero esto fue lo que dijo Luis Fernando Muriel con respecto precisamente a su condición y a la manera como ha jugado estos 2 partidos o estos 2 pedazos de partidos, porque ha jugado 45 minutos en Barranquilla y 45 minutos frente a Santa Fe en la capital de la República. El balance negativo claramente después de este resultado de hoy. Partido que creo que perdemos por errores propios, que después nos cuesta recuperar. Y nada, un balance pues bastante negativo de verdad. Luis, personal, ¿cómo se siente usted, Luis, en estos primeros partidos en Colombia? Bueno, hoy tengo que trabajar mucho. De verdad que ha sido poco lo que he podido trabajar con el equipo, lo que he podido trabajar personalmente. Y en el fútbol moderno ya no puedes jugar solamente de talento o de tu característica. Tienes que estar bien físicamente para marcar diferencia en cualquier fútbol del mundo, y aquí en Colombia no es la excepción. Este fútbol ha crecido mucho físicamente. Si no estás bien, lo vas a sentir. Entonces voy a trabajar esta semana para poder estar lo más rápido posible y poder finalmente
ayudar al equipo en esta fase. Después de este momento que se dice en la interna del grupo, porque las unidades están, lo que falta es la cohesión de grupo. Nada, lo que nos hemos dicho es tratar de mantenernos en la tranquilidad, obviamente sabiendo que tenemos mucho por trabajar. Llegamos muchos jugadores nuevos que seguramente eso también requiere trabajo, pocas unidades de entrenamiento juntos, y ha hecho que de pronto este equipo no esté mostrando lo que realmente tiene, porque de verdad que tenemos mucha calidad, muchas cualidades en muchas zonas del campo, y nada más es cuestión de trabajar y de seguir para adelante. Gracias. Bien, eso que dice Muriel es precisamente lo que nosotros estábamos diciendo después del partido. Y que en el segmento anterior, cuando nos referíamos a lo que dijo Celis, hablábamos de los jugadores que llegaron. Y no hay duda. Muriel es el nombre que más impacta por su trayectoria en el fútbol italiano, un paso fugaz por el fútbol español y recientemente en el fútbol de los Estados Unidos. Integrante de Selección Colombia de mayores, tiene un recorrido, tiene un bagaje que está ahí escrito, eso nadie lo está inventando. Y eso sirve, está en la hoja de vida y sirve como referencia para contratarlo, como Junior lo contrató. Ahora, hay una cosa, y es que eso fue lo que él hizo. Y lo que él hizo se tiene que ratificar en el Junior, con sus actuaciones en el equipo. Seguramente no es el mismo, porque el tiempo es inexorable. El tiempo pasa y vamos de alguna manera, digamos que perdiendo ciertas facultades, o por lo menos limitándonos. Y es la ley de la vida. Pero cuando se trae un jugador de esto es porque se confía, se cree que él todavía mantiene las capacidades para salir adelante. Y sobre todo en el fútbol colombiano, y ser llamado a ser un factor diferencial en el equipo. Pero para eso tiene que jugar bien. Y para jugar bien necesita estar bien preparado. Y hoy, desafortunadamente, él no está físicamente para competir. Lo ha reconocido. ¿Por qué? Porque es que con el nombre, con la camiseta y con la hoja de vida no se juega. Simplemente es una referencia. Porque hay jugadores que no los conoce nadie, pero rinden, se entregan, compiten y a partir de ahí comienzan a conocerlos. Pero el ser conocido, el ser afamado, te da un plus para generar expectativa dentro del marketing, para generar mayor cantidad de ingresos de público, incluso hasta para preocupar al rival en un momento determinado. Pero ya en el juego, lo que haga es lo que finalmente tiene el gran valor, el valor definitivo. Y eso que ha dicho Muriel es reconocer que él no está bien, y por ser Muriel, o por venir de afuera, o por venir de Italia, ya coronó. No están así. Entonces es la interpretación que yo le doy a lo que él dice, que es consciente de que físicamente no está bien y que tiene que ponerse bien. Ahora, también entiendo, y a lo mejor esto en favor de él y en favor del entrenador, que ha jugado por necesidad, porque no había más. No había más opciones en esa posición para meterlo en el partido frente al Tolima en Barranquilla y frente a Independiente Santa Fe en la ciudad de Bogotá. Algunos decían que lo metieran de entrada. Pues lo metieron y uno se da cuenta que el técnico tenía razón cuando habló de que físicamente no estaba bien. Y sobre todo se ratifica con sus movimientos y con lo que él reconoce en cuanto a su condición actual. Entonces, eso me parece que es lo más rescatable dentro de las opiniones o declaraciones que han manifestado un par de jugadores del Junior. Uno que viene jugando ya desde el semestre pasado, que se convirtió en un adalid dentro del equipo, y otro que creo que sigue siendo una atracción del plantel, pero lógicamente tiene que ratificarla para que esa atracción no pierda fuerza. Entonces me parece que eso es importante, porque se sale de aquellas maricadas que a veces se dicen que le gustan a la gente o que nos gustan a nosotros, y al final en la cancha no hay ningún cambio de actitud, porque hay que tener una actitud siempre hacia el frente, siempre entendiendo que hay el compromiso más allá de
de las virtudes del rival, pero sí el deseo de pelear, de jugar una final como no la jugó Junior anoche y como sí la jugó Independiente Santa Fe. Un saludo para todos.